Entré empapado. Mi hermana sonrió, mi padre rió, mi madre bufó. Su abogado dijo, disputa de herencia simple. No discutí. Puse una carpeta húmeda. El juez se quedó helado, susurrando, no puedo creer que sea ella. Silencio total. La lluvia caía desde antes del amanecer, de esa clase que convierte las aceras en espejos y hace que todo huela a hormigón mojado y metal frío. Para cuando llegué a los escalones del juzgado, mi abrigo estaba tan pesado que me tiraba de los hombros. El pelo lo tenía húmedo en las puntas. Mi carpeta estaba metida bajo el brazo como un escudo, pero hasta ella había absorbido agua. Manchas oscuras se extendían sobre el cartón. Dentro, el aire era cálido y seco, y olía débilmente a café y papel viejo. Un guardia revisaba nombres en la puerta, y escuché la risa de mi hermana antes incluso de verla. Ya estaba sentada en la mesa del peticionario, perfectamente peinada, con los tobillos cruzados como si esperara una reserva para el brunch. Su abogado se sentó a su lado con el portátil abierto y un bloc de notas legal amarillo alineado perfectamente con el borde de la mesa, o mi madre se inclinaba detrás de ellas con los brazos cruzados. La expresión de mi padre era la misma que ponía cuando pensaba que por fin me había quedado sin opciones. Los ojos de mi hermana se posaron en mí y ella sonrió de forma rápida y privada, luego se inclinó hacia su abogado como si yo fuera el remate del chiste. Papá soltó una risita baja, de esas que se quieren oír pero no citar. Mamá ni siquiera me miró. Resopló y miró por encima de mi hombro como si hubiera arrastrado barro a su vida. No me detuve a discutir. No me anuncié. Simplemente caminé hasta la mesa del demandado y coloqué mi carpeta húmeda con cuidado justo en el centro, dejando que los bordes oscurecidos por el agua se notaran. El secretario cantó el caso y nos pusimos de pie. El juez entró por la puerta lateral, con las togas balanceándose ligeramente mientras tomaba asiento. Era mayor de lo que recordaba, pero no más blando. Sus ojos eran agudos de esa manera que no proviene del enfado, sino de años de escuchar a la gente mentir bajo juramento. Miró primero a la mesa de mi hermana, luego a la mía, y entonces hizo una pausa. No fue dramático. Fue el tipo de pausa que ocurre cuando un pensamiento interrumpe la rutina. Su mirada se fijó en mi rostro como si estuviera comparándolo con un recuerdo que no esperaba encontrar en esa sala. Abrió ligeramente la boca y luego la cerró. Bajó la vista hacia el encabezado del caso, y luego volvió a mirarme. Sus ojos se abrieron un poco, solo por un instante, y se inclinó hacia el micrófono como si no se diera cuenta de que toda la sala podía oírlo. No puedo creer que sea ella, murmuró. El silencio se tragó la sala tan limpiamente que se podía oír a alguien en el fondo mover su silla. La sonrisa de mi hermana vaciló. El bolígrafo de su abogado dejó de moverse. La risa de mi padre murió en su garganta, y el juez se aclaró la garganta rápidamente, como si hubiera revelado demasiado de su rostro, luego forzó su voz a un tono neutro. Abogado, dijo. Esto es una disputa de herencia. El abogado de mi hermana se puso de pie con fluidez. Sí, su señoría. Es simple. La nieta del testador manipuló a una anciana. Mi clienta pide que el tribunal adjudique los bienes de la herencia en consecuencia hoy. Lo dijo como si leyera una lista de la compra. Mi hermana se inclinó hacia mí y susurró, bajo y cortante, firma y deja de avergonzarte. No la miré. Miré al juez. Cuando el abogado terminó, los ojos del juez se dirigieron de nuevo a mí. Señorita Pierce, dijo. ¿Tiene usted abogado hoy? Sí, lo tengo, dije, y señalé a la abogada a mi lado. Ella se levantó brevemente, se presentó y se sentó. El juez asintió. Muy bien, señorita Pierce, o escucharé de usted. Mi abogada comenzó con calma y sencillez. No hizo el tonto. No insultó a nadie. Simplemente dijo, este asunto no es simple, su señoría. Y antes de discutir cualquier distribución, el tribunal necesita ver lo que se grabó ayer. El abogado de mi hermana se burló suavemente. ¿Grabado? Esto es sucesión, ¿no? Mi abogada no lo miró. Metió la mano en mi carpeta húmeda y deslizó un único documento dentro de una funda transparente, luego lo llevó al secretario.
El secretario lo tomó con ambas manos como si importara. Miró el encabezado, luego el sello cerca del final. Sus cejas se alzaron ligeramente, y lo dijo delante del juez. El juez leyó la línea superior, luego el sello de registro. No una fotocopia, no como dijo mi hermana, una copia certificada. De esas con un sello en relieve que se siente bajo el pulgar. Y él no habló de inmediato. Leyó de nuevo, esta vez más despacio. La sonrisa de mi hermana desapareció por completo. Se enderezó, con los ojos fijos en esa página como si quisiera quemarla de nuevo en la carpeta. El juez levantó la vista. Esto es una escritura. El abogado de mi hermana también se puso de pie, demasiado rápido. Su señoría, eso es. Eso no está relacionado. La voz de mi abogada se mantuvo firme. Es el activo principal de la herencia y fue transferido fuera de la herencia mediante un documento que fue registrado antes de esta audiencia. Está directamente relacionado. El rostro de mi padre se tensó. Mi madre finalmente me miró y sus ojos no mostraban sorpresa. Mostraban fastidio, como si yo hubiera arruinado el momento del plan. El juez sostuvo la página ligeramente y le preguntó al secretario, ¿está esto certificado? Sí, su señoría, dijo el secretario. Lleva la certificación del registrador del condado. El juez la dejó y miró fijamente a mi hermana. Señorita Pierce, dijo, y esta vez se refería a mi hermana. ¿Usted causó el registro de este documento? Mi hermana parpadeó con fuerza, luego forzó una sonrisa. Yo. Mi abogado se encargó del papeleo. ¿Es todo correcto? Su abogado tragó saliva y dijo, Su señoría, podemos explicarlo. El juez levantó una mano. Luego miró mi carpeta húmeda de nuevo, la forma en que la había aferrado a través de la lluvia, y sus ojos se entrecerraron como si entendiera exactamente por qué había entrado empapada. Porque no había venido a discutir sentimientos. Había venido a detener un robo que ya estaba en marcha. Se inclinó hacia el micrófono, su voz repentinamente muy controlada. Secretario, dijo, obtenga los detalles del registro y la información del notario asociados con esta presentación ahora mismo. Los dedos del secretario volaron sobre el teclado. Y en ese momento, la puerta del juzgado detrás de nosotros se abrió. Un hombre entró vistiendo un traje que parecía que nunca había visto un estrado judicial. Una placa prendida en su cinturón, un archivo delgado en su mano. No miró a su alrededor como un visitante perdido. Caminó directo al secretario, le entregó el archivo y dijo algo en voz baja que hizo que el rostro del juez se quedara inmóvil de nuevo. El hombre del traje no tomó asiento en la galería. Caminó directo al secretario, le entregó el archivo delgado y mostró su placa lo suficiente para hacer que el guardia dejara de moverse. Luego esperó, con las manos vacías, la postura quieta, como si hubiera hecho esto en una docena de salas judiciales tranquilas antes. El abogado de mi hermana se inclinó hacia ella y susurró rápido. El rostro de mi hermana se tensó, pero mantuvo la barbilla en alto como si la confianza fuera una armadura. Y el juez miró el archivo y luego al hombre. Identifíquese, dijo el juez. Investigador Mark Halpern, respondió el hombre. De la Fiscalía del Distrito del Condado, Delitos Financieros. La sala cambió sin que nadie levantara la voz. El abogado de mi hermana comenzó a ponerse de pie, pero el juez levantó una mano de nuevo. ¿Por qué está aquí, investigador? Halpern miró al secretario. Su secretario solicitó verificación sobre una escritura registrada ayer, vinculada a un asunto de sucesión activo. Estoy aquí porque su solicitud activó una alerta existente. Mi padre se movió en su asiento detrás de mi hermana, de repente interesado en el techo. Los labios de mi madre se apretaron en una línea delgada. El tono del juez se mantuvo plano. ¿Una alerta existente? Halpern abrió el archivo y deslizó una hoja sobre el escritorio del secretario. Esta es una alerta de fraude de registro. El notario de esa escritura ha estado bajo revisión. El secretario la tomó con cuidado y la colocó frente al juez. No podía ver cada línea desde donde estaba sentada, pero vi lo que importaba. Un membrete del condado, un número de referencia y un sello de fecha. Halpern añadió,
y tengo el estado de la comisión. Sacó una segunda página, simple, oficial, aburrida de la manera que termina las discusiones, y se la entregó. Los ojos del juez se movieron de izquierda a derecha. Luego levantó la vista lentamente y preguntó la pregunta que no era nada dramática. Abogado, dijo, su clienta presentó una escritura autorizada por alguien cuya comisión no está activa. El rostro del abogado de mi hermana se puso un tono más pálido. Eso es. Comenzó, y luego se detuvo, recalibró. Su señoría, confiamos en la representación del notario. ¿Y si hay un problema administrativo? No es un problema administrativo si la comisión está caducada, lo interrumpió el juez, aún controlado. Significa que la notaría puede ser inválida. La sonrisa de mi hermana intentó volver. Falló. Se inclinó hacia su abogado, susurrando, arréglalo. Halpern habló de nuevo, con calma. Hay más. La mirada del juez no se apartó de él. ¿Continúe? Halpern abrió la carpeta y sacó una tercera página. Esta parecía un formulario de solicitud estándar, de esos que nadie del público entiende hasta que les duele. Solicitud de diario notarial, dijo. Pedimos la entrada del diario conectada con esta firma. La respuesta fue incompleta. El bolígrafo del abogado de mi hermana resbaló ligeramente en su mano. Lo atrapó antes de que tocara la mesa, pero el movimiento fue suficiente. El juez se dio cuenta. ¿Qué significa incompleto? Preguntó el juez. La voz de Halpern se mantuvo profesional. Significa que no hay una entrada coincidente para la fecha y hora indicadas en la escritura, o los detalles no coinciden. Mi hermana se quedó muy quieta ahora. No engreída, sino cautelosa. El juez se volvió hacia el abogado de mi hermana. Lea en voz alta el sello de registro. El secretario lo hizo, con voz firme. El condado, la fecha, la hora y el número de registro. Luego el juez miró a mi hermana. Señorita Kendall Pierce, dijo, y de nuevo se refería a ella. ¿Dónde estaba usted cuando se firmó esta escritura? Mi hermana parpadeó 2 veces. En casa de mi madre. El juez no reaccionó. ¿A qué hora? Ella dudó, solo lo suficiente. Por la tarde. La expresión del juez no cambió, pero su paciencia se agotó. La tarde no es una hora. ¿Qué hora? El abogado de mi hermana intervino rápidamente. Su señoría, ella está estresada. No, dijo el juez, todavía en voz baja. ¿No está bajo juramento? Mi hermana tragó saliva. Alrededor de las 3. Halpern pasó una página en su archivo sin levantar la vista. La escritura indica la hora de la notaría como las 11:16 de la mañana. La cabeza de mi hermana se giró bruscamente hacia él. Eso no es. La voz del juez se endureció ligeramente, no más fuerte, solo más aguda. Responda a la pregunta que se le hizo. Las mejillas de mi hermana se sonrojaron. No recuerdo la hora exacta. Yo no me moví. No miré a mis padres. Simplemente mantuve las manos cruzadas sobre la mesa porque esta era la parte que siempre odiaban, la especificidad. El juez se volvió hacia el abogado de mi hermana. ¿Quién preparó esta escritura? Su señoría, mi oficina ayudó con el papeleo a petición de la familia. ¿A petición de quién? Preguntó el juez. De mis clientas, dijo el abogado, y luego trató de suavizarlo, con el entendimiento de que la testadora tenía la intención de corregir una distribución injusta. El juez se echó ligeramente hacia atrás. Así que le está diciendo a este tribunal que mientras un asunto de sucesión está pendiente, su clienta registró una escritura transfiriendo el activo principal de la herencia fuera de la misma. Mi hermana levantó la barbilla. La abuela lo quería así. La observé decirlo como si creyera que repetirlo lo haría real. El juez bajó la vista hacia la copia certificada de nuevo, luego hacia Halpern. Investigador, ¿qué está pidiendo hoy? La respuesta de Halpern fue limpia y aterradora en su simplicidad. Una orden de preservación, dispositivos, correos electrónicos, cualquier borrador,
cualquier comunicación por texto vinculada a la coordinación de la escritura y el notario. Y estoy solicitando que este tribunal imponga una retención sobre cualquier transferencia o gravamen adicional de la propiedad mientras verificamos la autenticidad. El abogado de mi hermana se puso de pie por completo ahora. Su señoría, esto se está convirtiendo en un asunto penal. Eso está fuera de... El juez lo interrumpió con un pequeño movimiento de cabeza. No, esto sigue siendo mi asunto de sucesión, y no voy a permitir que la herencia sea desmantelada mientras fingimos que es simple. Se inclinó hacia el micrófono y su voz de repente tuvo ese tono cortante. Secretario, prepare una orden de suspensión temporal de la distribución y una orden que mantenga el estado actual de la propiedad. Miró a mi hermana. Sin venta, sin préstamo, sin transferencia, sin nuevos registros, hasta que este tribunal lo diga. Los labios de mi hermana se separaron, pero el juez añadió, usted proporcionará la información completa del notario y cualquier comunicación que su lado tenga con ella al final del día. Si algo se borra, asumiré que se borró por una razón. Mi padre se movió detrás de ella, de repente incómodo con la forma en que funcionan las suposiciones cuando están escritas. Los ojos de mi madre se dirigieron al abogado de mi hermana como si quisiera que él arreglara el tiempo mismo. Luego el juez me miró de nuevo brevemente, y su voz se suavizó lo suficiente como para sonar humana. Señorita Pierce, dijo, la reconozco. No he olvidado la forma en que manejaba los registros cuando trabajaba en este edificio. La cabeza de mi hermana se giró bruscamente hacia mí, sorprendida, porque ella no sabía esa parte. No sabía que pasé 2 años sentada a 3 puertas de esta sala como secretaria, viendo a la gente intentar ganar actuando ruidosamente. Nunca vencían al papel. El juez se volvió hacia Halpern. Investigador, ¿cuándo puede confirmar si esta escritura es auténtica? Halpern no dudó. Podemos empezar con los dispositivos hoy y verificaremos el rastro del notario inmediatamente. El juez asintió una vez y luego miró al abogado de mi hermana. Abogado, dijo, si encuentro que esta presentación fue fraudulenta, entenderá que la remitiré formalmente. El abogado de mi hermana tragó saliva. Sí, su señoría. La voz de mi hermana salió tensa. Así que simplemente va a creerle a ella. El juez la miró sin pestañear. Voy a creer lo que puedan probar. Entonces la impresora del secretario detrás del estrado cobró vida, escupiendo una sola página. El secretario la tomó, la escaneó rápidamente, y su rostro cambió. Se la entregó al juez sin una palabra. El juez leyó una línea, luego miró al abogado de mi hermana, y su tono se volvió peligrosamente tranquilo. La comisión de esta notaria no solo estaba caducada, dijo. Estaba suspendida. El abogado de mi hermana palideció y por un momento nadie habló, no porque estuviéramos atónitos, sino porque la palabra suspendida no deja espacio para la manipulación. El abogado de mi hermana permaneció de pie, pero sus hombros cayeron media pulgada como si su cuerpo supiera lo que su boca todavía estaba tratando de negar. Su señoría, comenzó. Un problema con la comisión notarial no automáticamente. No es un problema, abogado, dijo el juez con voz nivelada. Es un estado y es importante. Mi hermana giró la cabeza hacia su abogado, ojos agudos. ¿Arréglalo? Él no la miró. Miró al estrado y por primera vez su confianza sonó como un esfuerzo. Podemos retirar la escritura y volver a presentarla correctamente. No. El juez lo interrumpió. Uno no retira una escritura registrada como si fuera un error tipográfico. Se desenrolla a través del proceso legal. La mirada del juez se dirigió al investigador Halpern. Tiene el nombre del notario y el número de comisión. Halpern asintió y deslizó otra página hacia adelante. Sí, su señoría, y también tengo su respuesta a nuestra solicitud de diario. Eso captó la atención de mi hermana rápidamente. Sus ojos se dirigieron a la página como si pudiera editarla con la mirada. Halpern le entregó la hoja al secretario. El secretario la tomó, miró una vez, y su boca se tensó de la manera en que las bocas de las personas se tensan cuando una página es peor de lo que esperaban. La colocó frente al juez. El juez leyó en silencio durante un largo momento. Luego levantó los ojos lentamente y miró directamente a mi hermana.
Señorita Pierce, dijo, según esta entrada del diario, la firmante no fue su abuela. Mi hermana parpadeó. ¿Qué? La voz de Halpern se mantuvo tranquila. El notario proporcionó un escaneo de su página de diario y el nombre escrito para el firmante es su nombre. Mi hermana emitió un pequeño sonido feo. Eso es mentira. El juez no reaccionó al volumen. Golpeó el papel una vez con el dedo. El diario enumera a Kendall Pierce como la persona que compareció, dijo, y enumera la identificación presentada. Kendall se puso rígida como si alguien hubiera tirado de un cable a través de su columna vertebral. El rostro de su abogado palideció tan rápido que parecía que la sangre acababa de abandonarlo. Eso no puede ser correcto, dijo Kendall demasiado rápido. Yo no. ¿No estaba yo? Los ojos del juez no se ablandaron. ¿Me está diciendo entonces que el notario falsificó una entrada de diario? Kendall dudó, y en esa pequeña pausa, casi pude escucharla eligiendo qué mentira costaría menos. Su abogado intervino, voz tensa. Su señoría, el notario podría haber cometido un error administrativo. Estos diarios son, abogado, dijo el juez. Deje de llamar a todo, error administrativo. Se volvió hacia Halpern. ¿Qué dice el diario sobre la capacidad? ¿Firmó como ella misma o afirmó firmar en nombre de otra persona? Halpern pasó una página en su archivo. El notario escribió, la firmante declaró que estaba autorizada. Hay una nota de que mencionó un poder notarial. El abogado de Kendall tragó saliva con dificultad. El juez miró a Kendall de nuevo. ¿Tiene usted un poder notarial para su abuela? Los ojos de Kendall se dirigieron a mi madre en la galería. El rostro de mi madre estaba rígido e ilegible, como si le hubieran dicho que no hablara. Yo. Kendall comenzó, y luego trató de recuperar la altitud. La abuela quería que yo me encargara de las cosas. Esa no era mi pregunta, dijo el juez. La voz de Kendall salió más pequeña. ¿No? El juez se echó ligeramente hacia atrás, como si se estuviera acomodando en la parte de su trabajo que a la gente no le gusta ver. Muy bien, dijo. Así que tenemos una escritura registrada ayer, autorizada por alguien cuya comisión fue suspendida, con una entrada de diario que enumera al firmante como la peticionaria y una afirmación de autoridad que no se ha producido. Bajó la vista hacia la copia certificada de nuevo, y esta escritura intenta mover el activo principal de la herencia fuera de la herencia. La sala permaneció en silencio, pero ya no era del tipo atónito. Era del tipo que escucha. El juez se volvió hacia el secretario. Imprima la página de la firma del testamento del expediente, la copia presentada. Quiero eso en mi escritorio. Los dedos del secretario se movieron rápido. El aparato de impresión emitió un sonido. El secretario lo llevó y lo colocó al lado de la escritura. Dos firmas, una del testamento de mi abuela, firme, familiar, presentada y sellada, la otra en la escritura, más pesada, inclinada de manera diferente, como si alguien hubiera intentado imitar una mano en la que no vivía. El juez no necesitó una lupa para verlo. El abogado de Kendall emitió un pequeño sonido involuntario por lo bajo, como un hombre que mira una puerta cerrarse desde el lado equivocado. El juez levantó la vista. Abogado, dijo. ¿Todavía quiere decirme que esto es simple? La abogada de mi hermana no respondió. Kendall trató de hacerlo. ¿Ella? Ella está tergiversando. Siempre hace esto. El juez no reconoció el insulto familiar. Miró a Halpern. Investigador, ¿qué necesita de este tribunal hoy? La respuesta de Halpern fue corta. Una orden de preservación, sin eliminaciones, sin borrado de dispositivos, y una retención inmediata del registro de la propiedad para que ningún prestamista o comprador pueda confiar en esta escritura mientras verificamos. Mi abogada se puso de pie y habló por primera vez en unos minutos, voz firme. Su señoría, también solicitamos que se envíe una notificación de emergencia al registrador del condado hoy con su firma. Si esta escritura se mantiene activa en el sistema, ella puede intentar aprovecharse de ella. Kendall se puso tensa. ¿Aprovecharse de ella cómo? Mi abogada no la miró. Préstamos, líneas de crédito, una venta apresurada.
Solo se necesita una persona moviéndose rápido y un secretario de títulos que asuma que registrado significa válido. El juez asintió una vez, luego se volvió hacia el secretario. Redacte la orden. Ponga, status quo, en lenguaje sencillo. Sin transferencia, sin gravamen, sin nuevos registros. Notificación inmediata al registrador. Miró al abogado de Kendall. Su cliente no se pondrá en contacto con ese notario. Bueno, usted no se pondrá en contacto con ese notario. Si me entero de que alguien intentó influir o instruir a un testigo, lo trataré en consecuencia. El abogado de Kendall abrió la boca, la cerró. Sí, su señoría. El juez cogió su bolígrafo, hizo una pausa y miró directamente a Kendall. Señorita Pierce, dijo. Usted está bajo juramento. Voy a preguntarle una vez más. ¿Se presentó usted ante ese notario ayer? La garganta de Kendall se movió mientras tragaba. No, dijo. Halpern no discutió. Simplemente metió la mano en su archivo y puso otra hoja sobre el escritorio del secretario. Era un correo electrónico de confirmación. Formato simple, sello oficial, el tipo de cosa que la gente ignora hasta que los arruina. Halpern habló en voz baja. Esta es la confirmación de la cita del notario móvil. Se reservó desde una dirección de correo electrónico asociada a la oficina del abogado. Y aquí está la ubicación de la firma. La cabeza del abogado de Kendall se giró bruscamente hacia la página como si lo hubieran golpeado. El juez leyó la línea de ubicación, luego levantó la vista hacia el abogado de Kendall. Abogado, dijo, peligrosamente tranquilo. ¿Por qué una cita notarial reservada por su oficina indica la ubicación de la firma en una tienda de envíos a 2 manzanas de su edificio? El abogado de Kendall se quedó completamente quieto, y detrás de mí, escuché la silla de mi padre rasparse contra el suelo, como si acabara de darse cuenta de que sentarse en silencio no lo protegería de lo que se estaba escribiendo. Abogado, dijo el juez, su voz firme. Responda a la pregunta. El abogado de mi hermana miró como si quisiera fingir que no la había oído. Se aclaró la garganta de todos modos. Su señoría, la tienda de envíos es una ubicación neutral utilizada para las firmas, dijo. Es común. No prueba. Prueba que usted sabía dónde estaba programada la firma, respondió el juez, cortando limpiamente. Y demuestra que esto no fue un documento sorpresa que apareció de la nada. Detrás de mí, mi padre se movió de nuevo y el sonido de su silla raspando sonó más fuerte de lo que debería. El guardia miró hacia él, no una advertencia, una nota. El investigador Halpern no mordió el anzuelo de una discusión. Simplemente abrió su archivo y deslizó una página más hacia adelante como si estuviera añadiendo peso a una balanza. Su señoría, dijo, solicitamos preservación de la tienda de envíos porque está indicada como la ubicación de la firma. Produjeron un registro de transacción vinculado a la hora de la cita notarial. El secretario tomó la página y la colocó sobre el escritorio del juez. El juez la leyó una vez, y luego de nuevo, más despacio. La boca de Kendall se tensó y los ojos de su abogado siguieron la página como si quisiera arrebatarla. El juez levantó la vista. Esto muestra que se pagó una tarifa notarial a las 11:14 de la mañana en esa ubicación. Halpern asintió. Sí, y se pagó con una tarjeta a nombre de la señorita Kendall Pierce. La cabeza de Kendall se giró bruscamente hacia él. Eso no es cierto. El juez aún no la miró. Miró a su abogado. Abogado, dijo. Todavía va a quedarse ahí parado y decirme que no sabe lo que pasó ayer por la mañana. El rostro de su abogado se puso rígido. Su señoría, yo. Necesito un momento para hablar con mi clienta. No, dijo el juez, tranquilo y cortante. Tuvo tiempo para momentos cuando registró una escritura el día antes de una audiencia. Luego miró a Kendall. Señorita Pierce, dijo. Usted está bajo juramento. Voy a preguntarle de nuevo. ¿Se presentó usted a esa firma? Kendall parpadeó con fuerza como si pudiera forzar a la sala a desenfocarse. No, dijo. Halpern no reaccionó. Pasó a la siguiente página,
Un registro impreso simple con líneas de encabezado y sellos de tiempo. Entonces querrá explicar esto. Halpern dijo, la aplicación de programación de notarios produjo un registro de actividad. Muestra que la cita fue confirmada desde un número de teléfono guardado como Kendall. El abogado de Kendall tragó saliva tan visiblemente que parecía doloroso. Mi madre se inclinó hacia adelante en la galería por primera vez esa mañana. Mi padre miró fijamente el suelo como si hubiera encontrado algo fascinante allí. El juez levantó una mano para detener el ruido que intentaba comenzar. Suficiente, dijo. Secretario, imprima el informe de actividad del expediente de este caso. Quiero una línea de tiempo limpia. El secretario tecleó rápido. El aparato de impresión emitió un sonido. Otra página se deslizó, simple, oficial e imposible de encantar. El secretario la colocó frente al juez. El juez leyó en silencio por un momento, luego señaló con su bolígrafo. Esta petición fue presentada electrónicamente, dijo, desde una dirección IP vinculada a la red de la oficina del abogado. Los ojos del abogado de Kendall se abrieron de par en par. Su señoría, las presentaciones se hacen a través de nuestro sistema. Eso es normal. El juez asintió una vez. Presentar a través de su sistema es normal. Presentar una petición que alega manipulación e incapacidad mientras se registra simultáneamente una escritura para sacar la casa de la herencia no lo es. Las mejillas de Kendall se sonrojaron. Ella lo está haciendo parecer. Estoy haciendo que parezca lo que dice el papel, respondió el juez, y su tono se mantuvo controlado. Usted trajo a este tribunal una historia. Ella trajo un registro certificado. Mi abogada se puso de pie, no por el drama, solo para poner una cosa más en el carril de los hechos. Su señoría, dijo. Así que estamos pidiendo notificación inmediata al registrador, una congelación de la distribución y una directiva que requiera que la peticionaria produzca cualquier supuesto poder notarial, originales, borradores y comunicaciones vinculadas a la escritura. ¿Hoy? El abogado de Kendall lo intentó de nuevo. Su señoría, esta es una sala de sucesión, ¿no? Es mi sala, dijo el juez con sequedad. Y no permitiré que una herencia pendiente sea despojada mientras discutimos semántica. Se inclinó hacia el micrófono y sus palabras de repente tuvieron esa cadencia cortada. Secretario, dijo, reconozca el que se convierte en órdenes. Secretario, dijo, prepare una orden de emergencia que mantenga el status quo de los activos de la herencia. Incluya una directiva para el registrador del condado. Marque el registro de la propiedad y adjunte esta orden al número de registro. El secretario asintió y comenzó a teclear. El juez se volvió hacia Halpern. Investigador, usted recibirá una copia certificada de la orden de hoy para su archivo. Halpern asintió una vez. Gracias, su señoría. Luego el juez miró al abogado de Kendall. Abogado, dijo, ordeno a su lado que conserve todas las comunicaciones relacionadas con esta escritura y la coordinación del notario. Sin eliminaciones, sin borrado de dispositivos, sin teléfonos perdidos. Si la evidencia desaparece, lo trataré como intencional. La voz del abogado de Kendall salió tensa. Entendido, su señoría. Las manos de Kendall se cerraron en puños sobre la mesa. Esto es injusto. El juez no parpadeó. Lo injusto es usar este tribunal como un escenario mientras mueve activos en el pasillo trasero. Mi padre se movió de nuevo como para levantarse. El guardia dio un paso hacia el pasillo, y mi padre dejó de moverse. El juez lo notó de todos modos. Miró más allá de Kendall hacia la galería. Señor, dijo, dirigiéndose a mi padre sin levantar la voz. Siéntese. Usted no es parte en la mesa del abogado. No interfiera. El rostro de mi padre se tensó, pero se sentó. Sentí el más mínimo temblor en mis manos bajo la mesa. No exactamente miedo, más bien como la realización tardía de que habían esperado arrollarme como siempre lo hacían. No habían planeado que el tribunal pidiera especificaciones. No habían planeado un sello de registrador. Definitivamente no habían planeado que un investigador de delitos financieros ya tuviera un archivo. El secretario terminó de teclear y llevó un borrador de orden al juez.
Lo escaneó, hizo una pequeña corrección con su bolígrafo, y luego miró a la sala. Esto es lo que vamos a hacer, dijo. Estoy congelando la distribución de esta herencia inmediatamente. Estoy imponiendo una retención sobre cualquier transferencia o gravamen de la propiedad vinculada al número de registro frente a mí. Estoy ordenando la preservación de todas las comunicaciones relevantes y programando una audiencia probatoria dentro de 10 días hábiles. Y si el peticionario no puede producir autoridad legal para esa escritura, este tribunal la desenrollará, y remitiré la conducta para la acción apropiada. El rostro de Kendall se drenó tan rápido que su sonrisa parecía algo que pertenecía a otra persona. Su abogado miró la orden como si fuera una trampa en la que había entrado con los ojos abiertos. Y cuando el juez levantó su bolígrafo para firmar, el guardia se acercó silenciosamente a la mesa de Kendall, sosteniendo una pila fresca de papeles como si el siguiente paso ya estuviera esperando. El juez firmó la orden de emergencia allí mismo frente a todos, con la misma calma que había usado para leer el sello de registro. El secretario la selló, hizo copias, y el guardia caminó con un juego directamente hacia la mesa de Kendall como si fuera una factura por pagar. Kendall no tocó los papeles. Su abogado sí, con cuidado, como si la tinta pudiera transferir la culpa. La distribución está congelada, dijo el juez, mirando por encima de sus gafas. La propiedad está retenida. Sin nuevos registros, sin préstamos, sin ventas. Si alguien lo intenta, el registrador adjuntará mi orden al registro. ¿Entendido? Sí, su señoría, dijo mi abogada. El abogado de Kendall se aclaró la garganta. Entendido, su señoría. La boca de Kendall se tensó. Esto es increíble. El juez no discutió con sus sentimientos. Simplemente miró sus notas y dijo, volveremos en 10 días hábiles para una audiencia probatoria. Traigan originales. Traigan autoridad. Traigan pruebas. Cuando salimos al pasillo, mi abrigo todavía estaba húmedo en los puños, pero mis manos se sentían firmes por primera vez en semanas. Kendall se puso al día conmigo cerca de los ascensores. Su voz era baja, urgente, destinada a sonar como familia. ¿De verdad quieres hacer esto en público? No dejé de caminar. Registraste una escritura el día antes de una audiencia. Ella siseó. Era la casa de la abuela. Debería haberse dividido. Si creyeras eso, dije, habrías esperado al tribunal. Su abogado le tocó el codo, guiándola lejos como si de repente no confiara en lo que diría a continuación. Mis padres no se acercaron a mí. Mi padre miró más allá de mí como si yo me hubiera convertido en alguien que no reconocía. Los ojos de mi madre estaban duros, menos dolor que irritación, como si hubiera arruinado un plan que habían ensayado durante la cena. 10 días hábiles después, y la sala se sentía diferente antes de que el secretario cantara el caso. Sin sonrisas, sin risas, sin susurros, solo papeles. Kendall apareció con una nueva postura, más rígida, más silenciosa, como si le hubieran dicho que dejara de actuar. Su abogado parecía que no había dormido. El juez abrió la audiencia sin drama. Esto no es una obra de moralidad, dijo. Esto es un registro. Abogado, proceda. Mi abogada se puso de pie y le entregó al secretario 3 exhibiciones, cada una lo suficientemente simple como para explicarse en una frase. Primero, la certificación del registrador del condado y la prueba de la retención de emergencia adjunta al registro de la propiedad, prueba de que la escritura no podía usarse como palanca nunca más. Segundo, el estado de la comisión notarial que muestra la suspensión desde meses antes. Tercero, la respuesta del diario notarial donde el nombre del firmante figuraba como Kendall, no mi abuela. El abogado de Kendall intentó objetar 2 veces. El juez lo desestimó 2 veces, ambas veces con el mismo razonamiento. Va a la autenticidad. Siéntese. Luego se llamó brevemente al investigador Halpern. No para el teatro, solo para establecer la base. Testificó sobre una cosa que importaba más. La alerta de fraude no fue activada por mi queja. Fue activada por el estado del notario y el patrón de registro. El sistema la marcó antes de que nadie pudiera explicarlo. La atención del juez se mantuvo en Kendall. Señorita Kendall Pierce,
dijo, usted presentó esta petición alegando manipulación e incapacidad, y sin embargo también intentó transferir el activo principal fuera de la herencia el día antes de esta audiencia. Explique eso. La voz de Kendall salió tensa. Estaba protegiendo la casa. ¿De qué? Preguntó el juez. Ella dudó. ¿De ella? El juez no reaccionó emocionalmente. Simplemente asintió ligeramente como si ella hubiera dicho en voz alta la parte tranquila. Mi abogada pidió permiso para introducir una pieza de evidencia más. El juez se lo concedió. Una imagen fija, no un metraje granulado de «te tengo». Solo una captura de pantalla limpia de la cámara de seguridad de la tienda de envíos. Con sello de tiempo hasta el minuto. Una mujer con un abrigo hecho a medida en el mostrador. Tarjeta en mano firmando un portapapeles. El kit de sellos del notario en el mostrador a su lado. ¿Kendall? El rostro de su abogado palideció tan rápido que parecía doloroso. Kendall miró la imagen, luego al juez y trató de hablar hasta salir de eso como siempre lo había hecho. Podría ser cualquiera. El juez no levantó la voz. Bajó la vista al registro de recibos que coincidía con la marca de tiempo, y luego levantó la vista. Está pagado con su tarjeta, dijo. Y el diario enumera su nombre. El abogado de Kendall se puso de pie, voz tensa. Su señoría, incluso si mi clienta compareció para una firma, eso no. Lo hace, dijo el juez, cortándolo con una sola frase. Porque no tenía autoridad legal para firmar por la dueña, y el notario no tenía autoridad legal para autorizar. Se inclinó hacia adelante. Esta escritura es nula, dijo. Los hombros de Kendall se hundieron como si su cuerpo finalmente entendiera lo que su boca se había negado a aceptar. El juez continuó, tono controlado y específico. Exactamente el tipo de tono que mi familia no podía manipular. Estoy ordenando una acción correctiva inmediata con el registrador del condado para desenrollar el registro y restaurar la cadena de título a la herencia. Estoy otorgando honorarios de abogados al demandado. Estoy remitiendo el asunto del notario y las circunstancias de esta transferencia intentada a las autoridades apropiadas, y miró directamente a Kendall. Le estoy imponiendo una orden judicial para no contactar a proveedores, secretarios o cualquier tercero relacionado con esta herencia. Cualquier violación será tratada como desacato. El abogado de Kendall se inclinó hacia ella y susurró algo que hizo que sus ojos destellaran con pánico. Ella me miró entonces por fin, como si quisiera que yo suavizara las cosas. No lo hice, porque suave era aquello en lo que ella contaba. 2 semanas después, me paré en el mostrador del registrador del condado con una copia certificada de la orden firmada por el juez en mis manos. Sin discursos, sin música cinematográfica, solo un secretario que escaneó el documento, lo selló y dijo, muy bien, esto se adjuntará al registro y se anotará la grabación anulada. Un sello, una corrección de registro, y eso fue todo. La propiedad no fue recuperada con una pelea. Fue restaurada con papeleo. Mi abogada me llamó esa tarde y me dijo que la adjudicación de honorarios se había dictado como sentencia contra Kendall. La cantidad no era simbólica. Dolió y era exigible. Kendall intentó decir a la gente que la habían tendido una trampa. Intentó culpar a su abogado. Intentó culparme a mí por convertirlo en un asunto. Pero el tribunal ya no funcionaba con historias. Funcionaba con sellos de tiempo, sellos y el tipo de firmas que no se pueden falsificar cuando alguien realmente comprueba. Mis padres se quedaron callados después de eso, no porque sintieran lástima, sino porque finalmente se encontraron con una puerta que no podían abrir a empujones. Kendall no consiguió la casa. No consiguió la palanca. Ni siquiera consiguió la satisfacción de verme luchar. Lo que consiguió fue un registro que la sigue cada vez que intenta presentar algo. Cada vez que intenta afirmar que es la víctima. Cada vez que alguien dice, muéstrame. Un mes después, reemplacé las cerraduras de la casa. Herrajes nuevos, códigos nuevos, sin acceso antiguo persistente en una aplicación que olvidé revisar. Me paré en el umbral y me permití sentir una frase honesta sin disfrazarla. No quería venganza. Solo quería que se detuviera.